Mendoza nomás, todo Pero todos con Julia. Es una novela. Ayer ya hablaban de rejuntados. Eh, Esos rejuntes Lo dijimos medio el otro extraños. día acá. Y bueno, Sí. pero es la vida que nos toca. O sea, yo soy aquello que piensa que primero no creo en las casualidades, las cosas Ajá. se producen porque hay causas que las vamos promoviendo nosotros mismos. Las Claro. causalidades. Así que bueno, de eso se Bien. trata. ¿Ya estamos en contacto con la TV pública? Sí. ¿No? Todavía no, me parece que sí, Sí. porque yo estoy viendo a Exactamente. Martín Jauregui que ya nos está escuchando y prestando atención. Sí. Buen día, Martín. Buen día a ustedes, ¿cómo están? Los estaba escuchando Hola, con mucha Martín. atención. Bien, ¿cómo Nos andan? escuchamos. ¿Cómo andan? Hola. Hola. Bienvenido a Ahí está. Mendoza nuevamente, a Ahí Radio va. Libertador. Caballero. Feliz de la vida, ¿eh? Feliz de la vida de poder verlos otra vez y escucharlos una vez más. Ahí estoy escuchando alguna radio también, ¿eh? Me parece, Sí, Cantar. aparecen cosas. Aparecen cosas. por acá. Bueno, Los arriba, fantasmas. arriba Mendoza, ¿no? Arriba Mendoza. 8 AM arriba Mendoza, pero Exactamente. interés en esta ocasión, ¿sí? Te cuento, Martín, le cuento a la gente que ve la TV pública, a la gente que escucha Radio Nacional Libertador, mañana, 19 de abril, Sí. es el Día del Aborigen Americano. ¿Sí? Bien. Esto en conmemoración a un primer congreso que se realizó en México en 1940 con Congreso Americanista. Ahí arreglaron la cuestión técnica. Bien, tenemos que contar Se porque escucha estamos en perfecto. la tele. Claro, ya está, no van a escuchar ruidos raros. Ahí estuvo Anita, nuestra productora, dejando Bien. todo perfecto. Bueno, decíamos que mañana es una fecha importante. Sí, ¿sí? sí. Se hizo el primer congreso indigenista, ¿sí? Interamericano, y nos sirve, nos convoca, nos invita a reflexionar cómo están los pueblos originarios en nuestro país, en nuestra provincia. Mendoza tiene una particularidad, no lo decimos con mucha alegría, no lo decimos con mucha felicidad. El gobierno de la provincia de Mendoza rechaza que las comunidades mapuches sean consideradas pueblos originarios, con el aval de el oficialismo en la Casa de las Leyes, en la legislatura, legisladoras y legisladores a través de un dictamen, ¿sí? Rechazan que los pueblos mapuches sean considerados pueblos originarios, y esto viene a colación de decisiones que se tomaron a nivel nacional y que tiene que ver con el Instituto de Asuntos Indígenas de nuestro país, que luego de investigaciones de relevamientos, lo que hace es reconocer tierras, ¿sí? En el sur de la provincia de Mendoza, y esto disparó enojos en algunos sectores. Claro. Queremos entender esto. Por eso convocamos a la comunidad científica. En esta ocasión, verán que en nuestra mesa está un integrante del CONICET, investigador del CONICET, doctor en ciencias antropológicas, profesor en la UNCUYO. Estamos hablando de Diego Escolar, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, hola, muchas gracias. Martín Jauregui, desde la TV pública, también va a estar Diego, dialogando ¿cómo con estás? nosotros. Estamos Muy juntos en esta. Todo oídos, soy todo oídos, como me imagino mis compañeros y mis compañeras también. He escuchado al gobernador decir, por ejemplo, son tierras muy valiosas, ¿sí? Y no sé, me quedó haciendo ruido esto. Diego, ¿cómo? Son tierras muy valiosas, entonces tienen que estar en manos de quién, ¿no? En manos de pueblos mapuches, por ejemplo, no en manos indígenas. ¿Qué es esto? Bueno, eso que vos señalás me parece que es una muestra de cómo opera el prejuicio con los pueblos indígenas en Argentina y en Mendoza. Porque uno podría preguntarse qué tiene que ver que sean tierras muy valiosas. O sea, ¿por qué el hecho de que la tierra sea más o menos valiosa haría que los indígenas tuvieran más o menos derecho a ella? Sí, totalmente. ¿No? Eso es lo que me dispara esa consideración. Porque si justamente parece que hay una vara implícita que se reconoce un derecho siempre y cuando la persona que tenga esas tierras sea alguien rico, alguien que además, digamos, ese alguien rico se considera que merece la tierra rica, una tierra valiosa. Una persona valiosa tendría que considerarse. Qué mirada colonial, ¿no? Qué mirada colonial. Claro, por lo tanto, si no es valiosa la persona, no merece la tierra, sería algo así. Pero valioso en términos económicos. Claro, y eso está implícito en este tipo de frases, ¿no? Claro, claro. Y comunidad mapuche, ¿por qué no considerarla pueblo originario? ¿Qué está pasando? Mirá, eso es una falacia absoluta. Los mapuche, para la comunidad científica y para los mismos mapuches, o sea, porque
nosotros como científicos podemos considerar que existe el pueblo mapuche, eso está absolutamente saldado por la historia, por la antropología, y no saldado, digamos, no es una discusión que sea reciente. O sea, hace por lo menos 50, 40 años que esto ya no es objeto de duda. Pero entonces, bueno, eso es un aspecto de la cosa. El otro aspecto es que tampoco son los científicos los que tenemos que dictaminar y decidir si un pueblo existe o no existe. O sea, Claro. digamos, los pueblos no existen por una cuestión científica, existen porque hay un proceso histórico que hace que un pueblo se constituye y tenga conciencia de sí mismo, Claro. como claro. pueblo, punto. O sea, si surgió hace 20 años o hace 400 es otro tema. Ujú. Entonces yo te digo como científico que trabajo con identidades indígenas en la región, hay numerosas pruebas de que hay un pueblo, Diego, los mapuche, que tienen antecedentes en la región desde mucho antes de la colonización claro. española. Diego, yo te hago una Eso pregunta. sí. ¿Por qué la Cámara dice que no son argentinos este pueblo originario? Porque digo, ahí va a haber una fundamentación o algo, ¿no? Mirá, la fundamentación es muy débil, te resumo lo Sí, principal, estos son prejuicios, ¿no? Ujú. Esto también, pero es lo que aparece como más argumental, que dicen que, bueno, que los documentos históricos, digamos del siglo XVIII, o mejor dicho, antes del siglo XVII, más cerca de la colonización, ujú. no aparece el término mapuche. O sea, no aparece ese nombre para los grupos indígenas de la región. Ah, pero Entonces, bueno, pero es ¿cuál es el declarativa problema? nada más. No, es declarativa, pero además, ¿cuál es el problema? Que los pueblos que son los ancestros de los mapuche no eran denominados mapuche en esa época. O sea, el Ah, término, primero, los primeros nombres de pueblos indígenas, y que hasta ahora muchos de ellos siguen estando, los ponen los colonizadores. O sea, los denominan así, no en base a cómo esos pueblos se autodenominaban, ¿no? Ujú. Sino, por ejemplo, hay que entender que además las identidades indígenas o étnicas no son lo mismo que las identidades nacionales, claro. que es como solemos pensar nosotros. Nosotros, nuestra cabeza piensa en identidades nacionales. Estamos hablando de grupos que por ahí no se dividían por Por fronteras, por etnia, ahí. por Claro. fronteras, Ujú. sino que se dividían por linajes de parentesco, por Claro. decirte algo, Sí. por recorridos de movilidad, que no había fronteras fijas Claro. entre Uniendo ellos. pueblos, si se quiere. Si lo podemos mirar de una manera occidental, yo qué sé. Exactamente. Claro. Entonces, independientemente de que, como en toda sociedad había conflictos, de todo había cooperación también, intercambio, entonces los españoles, lo voy a caricaturizar, no llegaban Sí. a este lugar y decían a unos indígenas que estaban ahí, o a sus guías que venían de Cusco, porque los Ujú. primeros colonizadores venían con incas, Claro. que, igual, ¿cómo se llaman estos? ¿Quiénes son? Claro. Bueno, los ¿Cómo los fulanos. identifican? Según ese otro sector, cómo los miraba y cómo los denominaba. O le preguntaban a esa gente, y nosotros somos fulanito de tal. Entonces, Claro. ustedes son los fulanitos de tal, porque el nombre del cacique era fulanito de tal. Claro. Bueno, a lo que es que las denominaciones que le ponían los españoles son bastante cuestionables, Ujú. pero además fueron cambiando a lo largo del tiempo. También cómo los indígenas se identificaron. O sea, hubo procesos de articulación entre distintos grupos, de separación de otros. Eso se llama etnogénesis. Es muy en la interesante esto que estás diciendo, Diego, porque mucha gente cree que la historia no es dinámica y que fue siempre igual, y sin embargo hubo movimientos, como estás diciendo, movimientos internos, eh, salidas en grupo de un lado hacia otro, digamos, Pensamos a los indígenas confrontamientos, ¿no? como piezas de museo. O sea, hay Ay, una Eso, mentalidad eso, que no es casualidad, claro. porque es lo que nos inculcaron desde chiquitos en la escuela, Ujú. sí, que el indio es igual a un pedazo de cerámica que eso, construyó alguien en algún momento, o a un hueso que está en Ujú. una vitrina. claro. Despojado de ¿Entendés? todo, Despojado de además. historia, despojado de El política, despojado de territorio. subjetividad. Una calavera o un poncho viejo en una vitrina, ¿no? Es eso. Eso. O si no, estamos haciendo lo que hacían antes, que se lo llevaban a Europa para mostrarlos como un En circo. museos Bueno, vivientes, claro, Exactamente. sí, sí, etc. una cosa. Entonces, los mapuche, ¿cuál es la cuestión con la identidad mapuche? Surge, mejor dicho, hay algún antecedente antiguo, pero muy, muy chiquito, de que
alguien se denomina mapuche. ¿Por qué? Porque mapuche, en idioma mapuche, que era el que se habla en el sur de Mendoza y otras partes, significa gente de acá, Claro. gente de la tierra, paisano. Entonces, decían, bueno, ¿quiénes son? Somos mapuche. ¿Qué Somos más de acá. originario que eso? Digo. ¿Entendés? Pero en el siglo XX, Sí. principios del siglo XX y fines del XIX, se empieza a utilizar como una forma de identidad étnica. ¿Para quién? Para esos mismos grupos que se llaman a sí mismos mapuche. ¿Por qué? Porque después de la campaña del desierto, los traslados forzosos, las masacres, etc., muchos grupos perdieron un poco la identidad ligada a sus linajes de parentesco, su territorio original, ¿sí? Y empiezan a generar una identidad más general. Mapuche sería equivalente a indio. ¿Se entiende? Sí. Claro, claro. Sí. Claro. Entonces, no van a encontrar en un documento de la época española el término mapuche, y de eso se agarran estos ignorantes, porque es lo que son. Sí. Es como si buscáramos una identidad argentina hace 200 años. No existía la idea de la identidad argentina. Sí, bueno, Hace justamente 1200. es interesante esto que decís hablando de nombres, toponimias y estas cuestiones. Te lo digo desde la Patagonia, un hombre que es parte de mi linaje, como se viene de allí, somos de allí. Patagonia es anterior a Argentina como nombre, por ejemplo. Ahora, esto no justifica nada. Lo que me quedo pensando es, no hay, entonces es simplemente, no tiene argumentos, son débiles. Y además está cargado de prejuicios esto que estamos escuchando. Es puro prejuicio. El prejuicio principal, que no se originó ahora, sino que es un discurso que viene de la época de la campaña del desierto, es que los mapuche, está bien, si bien dicen que no existe, después admiten que existe implícitamente, pero vinieron de Chile, ¿no? Son invasores en territorio argentino. Como todas nuestras familias, ¿no? Claro, en realidad Digo, los invasores somos nosotros, claro. ¿no? Que